Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver naturaleza en el mundo microbiano, ¿ok? Métodos de la microbiología y técnicas de cultivo para esterilización. Okay. ¿Qué nos habla la naturaleza del mundo microbiano? Pues bueno, es conocer el mundo que nos rodea. Es una de las tareas más satisfactorias de las que puede dedicarse el hombre, ¿verdad? Como investigadora científica, yo he tenido la suerte de poder hacerlo profesionalmente. Aunque el hombre, las plantas y los animales que vemos puedan parecer formas de vida predominantes, bueno, durante la mayor parte de la historia de la Tierra ha sido y continúa siendo un mundo principalmente microbiano, ¿no? La vida de la Tierra comenzó hace más de unos 40 millones de años, muy pronto tras la formación del planeta, y durante 2 millones de años fue exclusivamente microbiano. Consiste en bacterias, los microorganismos que llamamos arqueas, en los que se desarrollan las líneas de los procesos bioquímicos que se encuentran, obviamente, en la vida que sustentan, que se encuentran los procesos bioquímicos que sustentan la vida, ¿verdad? Ok. Dice que las cianobacterias es cuyo estudio que se ha dedicado a mi carrera, apareciendo en la Tierra de unos 3 millones de años, y desarrollan un proceso bioquímico, la fotosíntesis oxigénica, que convulsionó la evolución de la vida y la propia geoquímica del planeta. La fotosíntesis oxigénica es el proceso del cual se generan compuestos químicos suficientes reductores como para poder transformar el carbono en atmósfera, el CO2. Puede también en compuestos orgánicos como los azúcares, que puedan incorporarse al material biológico, utilizando agua como donadores de electrones y la luz solar como fuente de energía. ¿Okay? Este proceso general, como subproductor de oxígeno libre, es compuesto y muy escaso en la Tierra, antes de las apariciones de las cianobacterias. Estos organismos fueron responsables de la acumulación de oxígeno y en los océanos y en la atmósfera terrestre. Lo que supongo, primero catalicismos por otros microorganismos, por los que entonces habitaban el planeta, pero también una presión selectiva de que posibilitó la evolución de organismos capaces. No solo de soportarlo, sino también de utilizarlo respirando, entre los que hoy en día nosotros mismos nos contamos, ¿ok? En el curso de la evolución, la fotosíntesis oxigénica no ha quedado restringida a las cianobacterias de una vida libre, sino estas entraron en simbiosis con microorganismos no fotosintéticos, dando lugar a las células con gránulos fotosintéticos, eh, precursoras de todas las algas y las plantas actuales. Por lo tanto, todos los plastos, entre ellos los cloroplastos, y todas las fotosíntesis oxigénica actual son de origen cianobacteriano. Además, las cianobacterias se encargan de la mayor parte de la fijación biológica, del nitrógeno atmosférico y los océanos, ¿ok? Este proceso ha llevado a cabo exclusivamente por bacterias y arqueas. Consiste en una reducción del N2 hasta amonio, ¿ok? Un compuesto que a diferencia del N2 puede incorporarse al metabolismo celular y representa la vía principal de la entrada del nitrógeno de la biosfera. La fotosíntesis oxigénica es la base de la productividad primaria en nuestro planeta, la cual termina por sustentar a todos los seres vivos a través de las redes tróficas de la naturaleza. A su vez, la fijación del N2 es uno de los principales factores limitantes de la productividad primaria de los océanos, donde se genera aproximadamente la mitad de productividad en el planeta. ¿Ok? En base a todo esto, se pregunta si las cianobacterias son organismos más importantes que jamás hayan poblado la Tierra. Métodos de la microbiología. Se define como método rápido a cualquier método destinado a la detección, el recuento, la caracterización y la subtipificación de microorganismos patógenos y del deterioro, mediante el cual se obtienen resultados de manera sencilla, fiable y de menor tiempo que los métodos convencionales. ¿Okay? El desarrollo de los métodos rápidos automatizados, constituye en un área de la microbiología aplicada muy dinámica y en continua evolución.
Las últimas 4 décadas hubo numerosos avances y el desarrollo del de métodos rápidos desde hace 15 años. Este campo cobró gran importancia en la investigación de las industrias alimentarias. Los métodos rápidos se basan en técnicas físico-químicas, películas de medios cultivos de deshidratados generales selectivos o sistemas para determinar el número más probable en medios cromogénicos y fluorogénicos, bioquímicas, galerías miniaturizadas y automatizadas, inmunológicas como precipitación, aglutinación, inmunofluorescencia, citometría, radioinmunoensayo, enzimoinmunoensayo, inmunocromatografía, nefelometría, inmunocromatoscopia y las moléculas, ¿ok? Microbiología en cultivos, características. Se puede sembrar un microorganismo a través del medio que puede ser líquido o de igual manera en una superficie que se encuentre en el medio sólido de agar. Por lo cual, se tienen los medios de cultivo pueden contener diferentes nutrientes, así como los que destacan desde las azúcares simples hasta las sustancias consideradas como las complejas, tales como la sangre y también de igual manera el extracto del caldo de algún tipo de carne. ¿Ok? Es así como se hace esto con el fin de aislar y también puede ser purificar. Cualquier especie de tipo bacteriana, pues, que comienza a partir de una muestra, siendo que la misma se conforma de gran cantidad de tipos de bacterias. Por consiguiente, se realiza la siembra de un medio denominado cultivo sólido. Y que es ahí que se realiza la multiplicación de las células que no vayan a cambiar la localización. La reproducción de las bacterias es la microbiología en cultivos. Así es como luego de una gran cantidad de ciclos de reproducción, cada una de las bacterias de manera individual va a generar a través de procesos denominados excisión binaria, lo que se le llama una colonia microscópica y la cual se compone de una cantidad muy grande de millones de células semejantes a las que fueron cultivadas originalmente. Luego de ello, si esa misma colonia individual nuevamente es sembrada en un medio nuevo, la misma será ahora como un cultivo denominado puro solamente de un tipo de bacteria. Y aquí lo tenemos, ¿no? Hacen sus combinaciones o hacen sus apartados o hacen sus diferentes, los separan y luego los mezclan con otros tipos de bacterias para poder alcanzar su, no sé, su fotosíntesis, ¿no? Requerimientos para hacer un cultivo microbiano. Los métodos de cultivo con la finalidad de poder utilizar y garantizar obtener resultados confiables han de tener como requisitos que se cumplan con lo siguiente: disponer de nutrientes, mantener la consistencia de forma adecuada del medio, contar con la presencia y la ausencia del oxígeno, además de otros gases, contar con las condiciones húmedas sean adecuadas en refrigeración, tener luz ambiental, un pH adecuado, tener la temperatura indicada y completar la esterilidad del sitio. La microbiología en el suelo es aquella encargada que al hacer el estudio, los microorganismos, los cuales están presentes en el suelo, al igual de que lo relacionado con las actividades metabólicas de los mismos y de las funciones que tienen el flujo de la energía y también lo referente al ciclo nutricional. Ajá. Los componentes más importantes del suelo son los microorganismos, siendo que consideran como una parte de vida y además responsable de lo relacionado. O la dinámica referente a la transformación, al igual del desarrollo, se tiene que solo es un gramo de tierra que es posible encontrar millones de microorganismos, los cuales reanudan el beneficio para lo que está cultivado. Por lo tanto, los factores ambientales relacionados son los nutrientes, la humedad, el pH, la aireación, la temperatura, prácticas agrícolas, que serán los que se aseguran en la permanencia de los microorganismos. Los mecanismos de fertilización en los microorganismos en los suelos. Debido a lo anterior, en la actualidad se ha comenzado a usar lo que se llama biofertilización, siendo que la misma está encargada de hacer un aumento de la cantidad de microorganismos presentes en el suelo. Y así de esta manera logra la aceleración de los procesos microbianos y también aumentan los nutrientes en cantidades más grandes, además de que los mismos sean asimilables para las plantas. Así como los microorganismos se encargan de actuar como agentes que controlan la parte biológica,
lo que reanuda en eliminar los microorganismos que sean considerados indeseables en el suelo y así favorecer los organismos que vayan a ser útiles a las siembras y cultivos, lo cual generará un aumento de producción en la planta, ¿no? Y son estos. Microbiología bacteriana. Se realiza el estudio de los microorganismos presentes en los animales. Y que son causantes de enfermedades, sobre todo en los que se denominan domésticos. Igualmente aquellos animales que son considerados de interés económico, tales como son reses, aves de corral, cerdos, abejas, cabras, etc. Y que también pudieran afectar al hombre por alguna razón se mantenga directamente en contacto de dichos animales. Así como los microorganismos son objetos de estudio por la microbiología bacteriana, son bacterias, virus y hongos, que sean capaces de provocar alteraciones funcionales, tanto en los órganos como en los tejidos a gran cantidad de la especie animal, siendo que todos los estudios se logre realizar el diagnóstico adecuado, así aplicar la alternativa más propicia y adecuada. Además, también de esa manera aplicar las estrategias y que contribuyan a una adecuada prevención y un efectivo control de enfermedades de los animales. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si nosotros tenemos animalitos en casa, pues siempre hay que prevenir que las vacunas, que las, pues las antiparasitarios y todo, ¿no? De igual forma a las pequeñas, pues animalitos de corral, pues que son los que en realidad pues también necesitan un alto grado de esterilidad, ¿no? Como hablo de esterilidad, de mantener limpio el lugar en donde el hábitat del animalito, la gallinita, limpiarla de los animalitos que le salen, a los puerquitos. ¿Para qué? Para que nosotros evitemos una propagación de algunas bacterias o hasta de hongos, ¿no? Los animales que puedan dañar a estos, a los animalitos y al ser humano, ¿no? En general. Una rama de la microbiología, la actual, está ocupada en estudiar los microorganismos que puedan ser causales de afectación en la calidad sanitaria de los alimentos y del agua. Así como esta área de la microbiología se considera muy amplia y algo compleja. Esto es debido a que tiene una inclusión de lo siguiente. Características generales de los microorganismos, pues uno sería la ecología, la resistencia, el medio ambiente, la capacidad de supervivencia, el desarrollo de los alimentos, consecuencia del desarrollo de los alimentos y factores influyentes del proceso, ¿no? De esta forma, se tiene que la microbiología de alimentos se encuentra estrechamente relacionada con muchas ramas de las mismas, tales como la microbiología médica, la veteriana, la virológica, la parasitología, la microbiología y parasitología humana, la genética, la bioquímica, la tecnología de los alimentos y la epidemiología. La microbiología de la carne. Se define a la carne como parte comestible donde igualmente se incluyen tanto el tejido muscular como los órganos de un canal que pueden ser, entre otros, de bovinos, borregos, cabras, cerdos y corderos. Siendo que esta parte muscular es el 75% de agua, y de ahí se puede destacar que puedan encontrarse una variada cantidad de sustancias, ¿ok? Las cuales sean ambientales propicios para desarrollar microorganismos, ¿ok? Tenemos unos. Ya son como después los embutidos o las carnes ya cortadas, pero que pueden venir en mal estado y que a lo mejor no nos dimos cuenta, ¿verdad? Hay que checarlo siempre para nosotros no tener problemas más adelante. Ya saben por los estudios realizados que el ácido láctico que se encuentra en el músculo hace el retardo en lo relacionado al desarrollo de las bacterias. ¿Ok? Las bacterias que contaminan la carne cuando se realiza la faena de sacrificio. Es lo que le digo, si nosotros no tenemos el cuidado o las personitas que están encargadas no tienen el cuidado como tal para poder mantener al animalito limpio, pues nos vamos a llenar de bacterias o virus, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado aquí. Hasta el momento de matarlos en lugares donde se sacrifica el animalito, pues debe de tener una cierta limpieza.
Microbiología es la relación de la carne. De ahí se desprende que sea de vital importancia la microbiología en todo el proceso relacionado con la carne. ¿Sale? ¿Cómo es esto? Dios mío. Todo esto, dado a que esta carne se encuentra expuesta a microorganismos como agentes patógenos por diferentes áreas de lo relacionado al animal, viendo que se involucran como posibles fuentes que puedan causar la contaminación. Salud animal, ambiente, transporte, utensilio, procesado y el ser humano. ¿Okay? El tratamiento relacionado con la microbiología de la carne es muy amplio y extenso, debido a que son muchos los factores incidentes de la producción de microorganismos que puedan considerarse patógenos, tanto para el animal como para los consumidores. Técnicas de cultivo y esterilización. Los microorganismos forman parte de nuestro ecosistema y han habitado todos los ambientes que nos rodean, tanto el ambiente marino como el terrestre y las fuentes termales. ¿Ok? Esto es representando en todos los niveles tróficos, los cuales pueden ser microorganismos productores, son organismos eutrófos, microorganismos descomponedores, que son los organismos heterótrofos, que se alimentan de desechos orgánicos. Son fundamentalmente hongos y bacterias. Microorganismos simbióticos y las técnicas o un método de estudio. Los microorganismos, debido a su pequeño tamaño, solo pueden ser vistos a través de técnicas microscópicas. Dentro de estas técnicas tenemos al microscopio, que es el método más utilizado para los laboratorios. Los cultivos que pueden ser producen un crecimiento controlado de ciertos microorganismos a través de distintos medios de cultivos existentes. Preparación en fresco. ¿Qué es la esterilización? Pues es el método de proceso por el cual las células vivas son eliminadas o destruidas de su hábitat o de su objeto. ¿Ok? Lo cual podemos decir en un objeto estéril es cuando está libre de células o de microorganismos vivos o de cualquier agente infeccioso. Los métodos pueden ser físicos como químicos. Se utilizan una temperatura de 115 a 130 grados a unos 15 o 30 minutos. Su conservación es duradera si se mantiene envasado el producto, ya que el calor destruye las bacterias y crea un vacío, lo que permite un cierre térmico, impidiendo así que vuelva a contaminarse. Métodos físicos. El calor es uno de los métodos más usados debido a que la temperatura elevada tiene efecto letal sobre los microorganismos y puede ser seco, que se utiliza para esterilizar utensilios de metal, cristal. Húmedo, que posee mayor poder de penetración y se usa para esterilizar los materiales mediante autoclaves. Las radiaciones electromagnéticas se utilizan para esterilizar materiales de laboratorio que no pueden ser sometidos a altas temperaturas. Se utilizan diferentes tipos de radiaciones, como las radiaciones ultravioleta y radiaciones ionizantes, o sea, los rayos X. Los filtros se emplean para la esterilización de líquidos y gases sensibles al calor. Representan ¿qué haces al calor? Presentan poros muy pequeños para que no pasen los microorganismos. Ventajas, bueno, la destrucción de las bacterias en corto tiempo, económico, poco deterioro del material y otras, mientras que sus desventajas son los corrosivos en ciertos instrumentos. ¿Ok? Métodos químicos. Estos consisten en la utilización de diversos productos químicos naturales o sintéticos que pueden controlar o modificar el crecimiento microbiano y pueden actuar en dos formas, como agentes microbicidas que actúan matando los microorganismos según el tipo sobre el que actúe. Se habla de agentes bactericidas como fungicidas y viricidas. Agentes estáticos actúan inhibiendo el crecimiento de los microorganismos y se habla de agentes bacteriostáticos, fungistáticos y viristáticos. Ventajas: no deja residuos tóxicos, se convierte en un oxígeno y agua al final de su proceso. Su desventaja es que es muy costosa y no se puede esterilizar ciertos tipos de materiales como la madera o el algodón. ¿Qué es la pasteurización? Es el proceso utilizado en la industria alimentaria que consiste en reducir la población microbiana presente en los alimentos. La pasteurización no es un tipo de esterilización, ya que no se destruye todos los microorganismos. Se utilizan para prolongar el periodo de almacenamiento, por decir la leche y sus derivados.
Este método se realiza a temperaturas inferiores de 100 grados Celsius y se conservan los alimentos durante 2 a 4 días. Después del proceso de calentamiento, el producto se enfría con rapidez hasta alcanzar una temperatura de 4 a 6 grados Celsius y luego se produce un envasado. Existen 3 tipos de pasteurización que son la lenta, que es el primer método de pasteurización que existe donde se calienta el líquido por 30 minutos a 60 grados y funciona de manera discontinua. La pasteurización en altas temperaturas se utiliza en leche, zumo y cerveza a temperatura de 62 grados por 15 segundos y su uso es continuo. Para comprobar si la pasteurización de alimento ha sido correcta, se realizan pruebas para determinar si una enzima como fosfata alcalina ha sido destruido o aún presenta una actividad en el alimento. Procesos de alta temperatura se realizan a 138 grados por 2 segundos y es la que asegura una mínima degradación del alimento. Como característica de los alimentos pasteurizados es que deben ser de estructura líquido o semilíquidos. Dentro de estos tenemos el agua de refrescos, helados, cervezas, vinos, leche o yogur, encurtidos, salsas de tomate, zumos, entre otros. Si te preguntas cuál es la diferencia entre esterilización y pasteurización, pues la diferencia radica en que a pesar de ser ambas técnicas de conservación de alimentos por calor y su objetivo es la destrucción de agentes patógenos, la diferencia es el tiempo y la temperatura empleada, ya que la esterilización se emplea mayor tiempo y un elevado grado de temperatura, la cual le confiere la mayor desventaja a este proceso, que es afectar la calidad del producto, como la leche, además de ciertas vitaminas como el complejo B y la vitamina C. Se pierden durante el procedimiento y otra diferencia es que la pasteurización no destruye totalmente los microorganismos o sus esporas como lo hace la esterilización. ¿Ok? Bueno, espero haya sido de su agrado. Cualquier cosa, pues yo soy la licenciada Gabriela Nari y estoy a sus órdenes. Cuídense mucho. Hasta luego. Bonito día.